¿Cómo están? Un gusto enorme podernos encontrar en este día, deseando que volvamos a la normalidad, un día domingo como hoy. Bueno, imagínate lo que vaya a ser el reencuentro, eso que estamos deseando todos, viendo lo que cada vez más cerca, pero a la vez muy felices, ¿no? Yo creo que tanto de ese lado como de este, con cielos cada vez más abiertos, ¿no? Es un poco la frase reiterada, repetida, es llover sobre lo mojado, pero justamente en eso, ¿no? Ya no se está en sequedales. Si alguien estuviera en ese estado espiritual, todo lo contrario, cuando creo que se nos ha fomentado y se nos ha permitido y casi que se nos ha pedido, ¿no? En esta cuarentena, el estar en esa búsqueda a solas, en ese estar más cerca del Rey, más cerca de Dios, así como Él quiere que estemos, ¿no? Y un poco esa soledad, entre comillas, provocada también en los antiguos muchas veces, caso Juan el Bautista, caso el mismo Jesús, ¿no? Cuando se separó para estar ayunando 40 días, 40 noches. Bueno, el apóstol Juan, que lo estamos viendo bastante de cerca en estos lindos estudios que Dios nos está regalando del libro de Apocalipsis, cómo él recibió todo lo que recibió, la revelación de Apocalipsis, estando en una cuarentena, podríamos decir, en esa isla de Patmos, donde los cielos se le abrieron, donde se le dijo, sube acá. Y eso un poco lo que está pasando, ¿no? Creo que estamos subiendo más alto, creo que la esencia misma del propósito de Dios para nosotros en lo que sería la fase 1, ¿no? Esto que tiene que ver con nosotros en esta situación de emergencia sanitaria. Fase 1 le decíamos a esa primera contención nuestra, ¿no? De Él con nosotros, para que entonces podamos subir más alto, subir más arriba. Y claro que el apóstol Juan, después de la revelación de ese sube acá, no debe de haberse reencontrado y reaparecido luego siendo el mismo de antes. Y bueno, yo tengo esa esperanza, ¿no? de vernos y encontrarnos en una estatura espiritual mayor, donde nos podamos alegrarnos de vernos más fuertes, más maduros, más de adentro, en lo que es el conocimiento profundo de Dios. Y bueno, de esa manera poder hacer lo que viene por delante, que es la fase 3, ¿no? Hablábamos de la fase 2 como esta etapa de siembra, que bueno, va a seguir hasta que Cristo venga, pero donde hay siembra, hay cosecha también, cuando se está sembrando la preciosa semilla, la semilla del Evangelio. Y bueno, el sembrador es Jesucristo, salió a sembrar el sembrador, él lo dijo así refiriéndose a sí mismo. Quiere decir que eso lo está haciendo Él a través tuyo y a través mío. Y yo hablando con algunos hermanos en estos días, me maravillaba realmente de ver el obrar de Dios a través de esas vidas, que te cuento que, bueno, personas que uno dice, bueno, aparecen de perfil bajo, quién sabe si entre todo esto que estamos fomentando de la fase 2, de estar sembrando, si particularmente esa persona va a ser receptora y hacedora sobre todo de lo que se nos llama hacer en esta fase 2 de siembra. Bueno, justamente me sorprendo al encontrarme esas personas que en definitiva están dejando fluir al que tienen adentro, porque el sembrador salió a sembrar a través tuyo y a través mío, como decíamos, para que siga esa linda etapa y bueno, para dar lugar también a la etapa de lo que es la cosecha. Y estamos todos ansiosos, ¿no? En el mejor de los sentidos, para ese reencuentro, pero como decíamos, para encontrarnos en una perspectiva nueva, más amplia, diferente, más hacia lo largo, ¿no? Hacia los que están lejos. Fíjate lo que ha pasado de este lado, ¿no? Cómo estamos, si bien ya estábamos, ¿no? En lo que son las plataformas de comunicación del Evangelio en forma masiva, pero bueno, hoy más que nunca, hoy nos están viendo de este lado, hasta aún haciendo los cultos, ¿no? Alguien como que me preguntaba, bueno, y ahora cuando termine la cuarentena, ¿qué vas a acelerar y vas a rematar y a terminar abrupta y rápidamente el libro de Apocalipsis? No lo creo. Y seguramente después de eso venga algo más y me estoy comprometiendo con mis propias palabras que digo ahora, pero justamente en eso tuyo también, del deseo de estar llegando a lo largo más lejos, ¿no? Y eso nos hace gente realmente de mayor agrado ante el corazón de Dios, que creo que es lo fundamental, lo más importante que vos y yo tenemos que estar generando, y es agrado en el corazón de Dios. Cosa que se puede, porque estamos en aquel, sí, de quien Dios el Padre dijo,
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No estamos en Jesús, Jesús está en nosotros, somos olor fragante para Dios. Así que, pero sabiendo que Dios es un Dios de congregación, por supuesto que entonces, como empezábamos a decir, hay una ansiedad, hay una inquietud, hay una consulta permanente, consulta tras consulta. Me están consultando los líderes, sí, que ustedes les están, algunos de ustedes diciéndole, bueno, ya se puede volver, y bueno, y se habla de números, de que como que ya se puede, grupos de tantos, de cuantos, y ya le están dando oficialidad a versiones nada más. En realidad, la oficialidad en ese sentido la estamos esperando todos. Pierdan cuidado que estamos bien atentos y estamos en contacto justamente con la parte oficial de todo esto, esperando, ¿sí?, la pronunciación definitiva del gobierno, que a quienes nos debemos, ¿no?, en cuanto a sujeción, porque la palabra nos enseña que tenemos que estar sujetos a las autoridades. Estamos esperando eso, pero estamos sabiendo también que ya extraoficialmente les decimos que ya se está trabajando en los protocolos, como se dicen ahora, de toda esta temática del regreso a lo que son los espectáculos públicos y todos estos temas que también nos conciernen a nosotros como iglesia, que bueno, de alguna forma eso ya está avanzado, ya se está trabajando en eso. Y estamos esperando, ya estamos además en contacto con las autoridades del teatro, ya se comunicaron con nosotros también, ya nos dijeron de sus reuniones próximamente en estos próximos días con las autoridades de la Intendencia, porque hay que, tras la autorización del gobierno, se tiene que generar la autorización de la Intendencia Municipal para estos espectáculos públicos, dentro de lo cual se nos engloba también a nosotros. Pero bueno, estamos creyendo que falta poco, estamos creyendo que falta menos. Bueno, que Dios nos libre, ¿no?, que haya un rebrote y un aplazamiento, y si viniera eso, bueno, todo ayuda para bien, así que no nos ponemos muy mal del todo, aunque bueno, como decimos, tenemos el gran y vivo deseo de vernos, de estar juntos. También alguien más se hablaba conmigo en estos días y me decía, ¿cómo se extraña, pastor, el estar además juntos, alabando a Dios, ¿no? Y eso es enorme, es bellísimo, ¿sí? A estar haciéndolo juntos, y uno ya tiene, bueno, algunas cosas ahí pensadas, algo de visión renovada en lo que puede hacer para la parte de la alabanza, pero también es obvio que en esta historia nueva, de esta historia que ahora estamos diciendo que no le debe quedar mucho a la cuarentena, también seguro que vos, y bueno, también nosotros de este lado, hacemos nuestra parte devocional, ¿no?, que es esa parte que es sin música muchas veces, pero con una gran devoción de corazón alabando al Rey, pero también con música. En estos días estaban chequeando un poquito los grupos de WhatsApp, y bueno, entrando en el grupo de las damas, ahí notaba, bueno, las lindas canciones que están brindando, y alguna por ahí que me la pongo para escucharla también, y ahí me la dejo como para estar entonces disfrutando y uniéndonos, sí, de esa manera también a la alabanza que llega al trono igualmente. Y bueno, algo que había quedado en debe la semana pasada, yo le dije que teníamos un invitado para ese domingo anterior a este, pero hubo un algo de parte de Dios que me dijo, no, tengo una palabra para darles y espero que la hayan recibido como fue dada, ¿no? Una palabra que realmente hablaba de los cuidados, de los llamados de atención de Dios en lo que Él hizo. ¿Se acuerdan la palabra ya en el libro a los Efesios, cómo el apóstol Pablo deja a Timoteo, sí, para que les mandase que nadie enseñase una doctrina diferente, como que hubiera otra doctrina? No, hay una sola doctrina, decíamos, verdadera, una única, no hay alternativas, no hay nada que podamos permitirnos, cuando aún el apóstol Pablo dijo, aún si yo o un ángel del cielo os predicara otro evangelio, el tal sea anatema, sea maldito. O sea, ese cuidado de Dios nos llevó el domingo pasado. Así no, tenemos que hacer un parate en lo que teníamos nosotros programado, y bueno, viene palabra de Dios, y como te decía, espero que esa palabra haya calado hondo y se haya metido hasta tus huesos, hasta tus tuétanos espirituales, y hayas sabido manejarte de una manera mejor y conducirte de manera adecuada en estos tiempos donde, bueno, deambula tanta cosa, con tanta facilidad se accede, pero bueno, somos de uno y ese es Dios. Y bueno, Dios es un Dios de orden,
que nos ha dado esto, ¿no? El poder ser parte de una gran familia, pero a la vez somos parte de una familia, localmente hablando, en este caso la Iglesia Vida Abundante, que es abundante, ¿no? Todo lo que Dios nos está dando en palabra, como decimos en estudios bíblicos, bueno, y en visitas también, ¿no? Como decimos a Plaza el domingo pasado, pero una visita que nos visita con frecuencia, que se reclama, que se menciona muchas veces, que es de mucha bendición. Así que hemos vuelto a hacer contacto con el pastor Rodolfo Martínez y bueno, ya tenemos un material para compartir con ustedes en este día, cosa de que reciban más de Dios a través de otros ministerios, pero bueno, sabiéndonos y sintiendo justamente eso, el sentimiento de pertenencia a la Iglesia general de Jesucristo, pero englobados dentro de un orden, ¿no? Como Dios es un Dios de orden, como dice, habrá un pastor, habrá un redil, y bueno, pero de esta manera nos administra Dios, ¿no? Nos trae la administración también de otros pastores bueno, que están en el entorno de nosotros. Bueno, y hablando de eso, no podemos dejar de mencionar lo que ha golpeado hondo en nuestro corazón. Sí sabemos, por supuesto, que tenemos fe como cualquiera de todos nosotros, en cuanto a lo que hay más allá de la muerte, ¿no? Pero por supuesto, este sentimiento de como que se nos hubiera despegado algo muy importante en esa noticia tan inesperada de la partida para nosotros muy prematura del pastor Daniel Travieso. Cuando vino esa noticia, yo me quedé congelado, me quedé frente al mensaje de su esposa Milagros, así delante del celular, no sé, dejando que pasara lo que tuviera que pasar en mí como para elaborar eso, pero inmediatamente para poder hacer una devolución, ¿sí?, a quien es la más importante en esta situación, en este proceso que es Milagros, ¿no? Pero uno mismo impactado fuertemente, con fuerte consuelo sobre todo, en cuanto justamente al destino eterno, al momento de hoy, de ahora y de siempre y por toda la eternidad, de aquel a quien vamos a volver a ver, al pastor Daniel, pero ahora en la presencia del Rey. Pero como decíamos, ese desprendimiento humano, no nos queramos creer, no sé, los superhéroes, los superespirituales, que no vamos a sentir la pena, el dolor que aún el mismo Jesús sintió y aún hasta las lágrimas lo manifestó cuando su amigo Lázaro había muerto, aunque Jesús sabía que iba a resucitar ahí, en cuestión nada más de minutos, nada más para aquel que tiene el poder para la resurrección, ¿no? Poder que va a resucitar a Daniel y a todos nosotros cuando Él venga, si es que nos toca, ¿no?, esperarlo durmiendo, ¿no?, como está ahora nuestro hermano el pastor Daniel Travieso, aunque su alma, su espíritu está en la presencia de Dios, Él los va a despertar, aquel que es el poder y la resurrección, o en un abrir y cerrar de ojos seremos todos transformados. Pero ellos primero, ¿no? Así que se nos va a adelantar Daniel, cuando venga Cristo, primero los que durmieron en Él, y luego nosotros, los que hayamos quedado, dice la palabra, en Tesalonicenses. Estamos orando por Milagros, por su esposa, bueno, brindándole todo el amor, todo el apoyo que sea posible. En estos días inclusive le pedía a Mónica, del lado de las damas, de que se estuviera viendo, de estarla rodeando a Milagros en estos días posteriores, algo que sabemos que impacta y que va llevando luego sus etapas también, pero la vimos muy fortalecida, la vimos muy agarrada de Dios, muy estable, emocionalmente inclusive, porque eso espiritualmente está así. Así que bueno, realmente uno se siente muy feliz de ver la mano poderosa de Dios, aún en una etapa tan inmediata, a ese desprendimiento, cuanto más doloroso esto para ella, pero también para nosotros, que también nos avisa a nosotros que nuestro tiempo siempre está presto, ¿no?, que nos puede pasar a nosotros en cualquier momento este hecho de partir o que Cristo venga por segunda vez. El hecho es que nos encuentre así preparados y unidos en uno, todos en la misma fe, en el mismo Dios, en el mismo espíritu y con la misma esperanza que no avergüenza, ¿sí?, en la cual no te va justamente a dejar jamás en vergüenza a Dios. Así que ya vamos a estar compartiendo la palabra que en este día y en esta ocasión entonces viene por boca del pastor Rodolfo Martínez, material que ellos mismos han creado. Bueno, en esto, inclusive de la cuarentena, hay gente como el pastor Rodolfo que viven pegadito a la iglesia, entonces hacen sus grabaciones inclusive dentro de los mismos templos, no como el caso de uno que estamos acá, en la casa de uno, pero
ellos tienen todavía mejor ámbito, aunque arrancamos nosotros haciéndolo en Tres Cruces. Pero bueno, vamos a escuchar palabra de Dios y luego volvemos para estar orando, para estar pidiendo a Dios un milagro grande para vos que está dispuesto para este día. De alguna manera tratando conmigo ha sido la paciencia. La paciencia. Usted puede buscar, gloria al nombre de Jesús para siempre. Yo le voy a dar un par de versículos para que usted los vea. El primero se encuentra en Santiago, en el último capítulo del libro de Santiago. Sí, el último capítulo de Santiago, capítulo 5, versículo 7. Pero también vamos a leer, para que usted lo vaya preparando, gloria al nombre de Jesús para siempre, otro versículo. El otro versículo, gloria al nombre de Jesús para siempre, es un salmo. Usted busque los dos. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Bien, Santiago capítulo 5, versículo 7. ¿Sí? La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 5, versículo 7 lo siguiente: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Vamos al Salmo, gloria al nombre de Jesús, que le decía. Gloria al nombre de Jesús. Salmo capítulo 40, Salmo 40, versículo 1. Y versículo 2. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué es la paciencia? La paciencia, hermano, es sufrir. La palabra paciencia viene del latín y de repente nosotros nos hemos convencido que es esperar y esperar y esperar, pero va mucho más. La paciencia, según el latín, es sufrir. ¿Qué quiere decir esto? Gloria al nombre de Jesús para siempre. Que uno debe de esperar, hermano, aunque eso le cueste dolor o eso le sea negativo. Santiago dice lo siguiente: por tanto, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Capaz que si uno este pasaje lo lee medio rápido, no llega a entender. Pero hermano, el labrador no puede hacer otra cosa que esperar que el fruto nazca. Pero también tiene que esperar las condiciones para que se dé. Y es ahí donde nosotros muchas veces, hermano, perdemos la paciencia, porque no esperamos las condiciones necesarias para que el fruto aparezca. Veo que la paciencia también lleva un proceso, pero también uno tiene que esperar de otros, de alguien más. Por eso el ser humano es impaciente, porque es uno, ¿sí? Uno agarraría el árbol y lo sacudiría y lo movería para que diera el fruto. Agarraría y golpearía las nubes para que empezaran a tirar agua. Pero una de las cosas que el ser humano tiene que aprender con respecto a la paciencia, que no solo depende de uno, hay que esperar las condiciones. Decía el Salmo 40, que recién leíamos, decía el salmista: pacientemente esperé en Jehová. Pero ¿qué dice después? Él se inclinó, yo no lo incliné. Él se inclinó a mí. ¿Qué tuvo que hacer el salmista? Tuvo que tener paciencia. Paciencia. A veces el cristiano cree que con la fe lo arregla todo. Y dice: no, yo tengo fe y vamos y sale y esto, lo otro.
Pero, hermano, hay un proceso muchas veces que nosotros tenemos que pasar, que nosotros tenemos que andar, que tenemos que transitar. El ser humano, por eso cuando alguien va al médico, hermano, quiere que el médico le dé, yo qué sé, si el médico le dice, no, mira, vamos a esperar, te vamos a poner media hora de suero, después te vamos a hacer esto, y la gente empieza a perder la paciencia, porque uno quisiera entrar al hospital, que le diera una pastillita y salir sano. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia. Y decimos, no, porque en este hospital no saben atender, que demoran esto. Es que somos nosotros que venimos tan acelerados, ¿entiendes? Tan acelerados. Salimos, vamos a la parada del ómnibus y el ómnibus no aparece. Y no es el ómnibus, somos nosotros. No es el ómnibus, somos nosotros que estamos súper acelerados. ¿Entiendes? No tenemos paciencia. Y necesitamos, hermano, ser pacientes. Ser pacientes. Nada ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Nada ocurre, hermano, gloria al nombre de Jesús, de porque sí. Este hombre, hermano, trabajó la tierra. El labrador trabaja la tierra, prepara la tierra. Pero él después no puede decir, gracias a mi esfuerzo. No, porque él después tiene que tener paciencia. Cuando usted ora, algo que no se nos dice, no se nos enseña, es que tenemos que saber esperar. Vivimos, y como decíamos hoy, hermano, en una crisis mundial, hermano, que en mayor o en menor forma ha golpeado a los países. Y el ser humano no sabe qué hacer. Y es ahí donde uno tiene que buscar a Dios y esperar en Dios para ver qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios tiene. Para que ese fruto o esa bendición que anhelamos pueda aparecer, se pueda hacerse realidad para nuestra vida. Pero fíjese que si Dios dice que tenemos que tener paciencia, ¿cómo nosotros, hermanos, podemos ser, hermanos, impacientes, hermanos, para alcanzar algo? Para conquistar algo. Si Dios dice que nosotros tenemos que tener ¿qué? Paciencia. A mí porque cada vez que usted lee estos versículos, hermano, lo ministran de una manera que uno dice, ¿cuánto tengo que aprender a esperar? Por tanto, hermanos míos, tened paciencia hasta la venida del Señor. La paciencia, hermano, no es un segundo. No es un segundo. La paciencia dice, hermano, que tenemos que tener paciencia ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Y dice, gloria al nombre de Jesús, que tenemos que mirar, dice el escritor de Santiago, dice, mirar cómo el labrador espera. ¿Qué hace? Espera. Hermano, si nosotros los cristianos, el mundo en general, pero si nosotros los cristianos no aprendemos, hermano, a tener paciencia, nos vamos a terminar volviendo todos locos. Y aunque parezca fea o dura la palabra, vamos a terminar locos. Porque el mundo va, gloria al nombre de Jesús, para siempre, cada vez más acelerado. Y como el mundo se frenó de golpe, más de uno se debe haber caído. ¿Por qué? Porque no nos dábamos cuenta. El ser humano no se ha dado cuenta cuán rápido iba todo y se movía todo. Y ahora la palabra de Dios nos dice que hay que tener ¿qué? Paciencia. 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 Fíjese, hermano, que hoy por hoy a la mayoría de las cosas que se plantan le agregan químicos de esto, del otro. ¿Para qué? Para que vengan más rápido. Para que crezcan más rápido, para que salgan más rápido. ¿Por qué? Porque no quieren tener ¿qué? Paciencia. Paciencia. Y si nosotros, hermano, nos ponemos a meditar, hermano, nos hemos vuelto impacientes en todo. Y necesitamos ¿qué? Tener paciencia y esperar. Esperar.
A veces, hermano, uno dice, bueno, pero pastor, ¿cómo voy a estar esperando? Yo no puedo estar sin hacer nada, y no puedo estar quieto, y no puedo estar así, y creen a veces que es una virtud. Pero no dice la Biblia que es una virtud. ¿Por qué? Porque cuando una persona se transforma en alguien impaciente, aún uno mismo es el que se daña por dentro. Recuerde que, hermano, lo nuestro, usted y yo, lo importante no es lo de afuera, sino lo de adentro. ¿Me entiende? No es si usted tiene un brazo largo, si tiene una pierna larga. El tema es el interior lo afectado. Entonces, gloria al nombre de Jesús. Tenemos que aprender a ser ¿qué? Pacientes. Dios quiere que aprendamos a ser pacientes. ¿Por qué? Porque nos daña. Lo que hoy muchas veces le llaman el estrés y tantas cosas, ¿no? Y corremos, y corremos, y corremos. Pero Dios dice a ustedes que dice espere. El salmista dice, pacientemente esperé en Jehová. ¿Sí? ¿Qué hizo él? Él esperó en Jehová. Y dice, y él se inclinó a mí. Él se inclinó a mí. A veces Dios espera que nosotros, hermano, tengamos esa paciencia para Él inclinarse a nosotros. Usted no lo puede hacer a Dios que se incline sobre usted, ni tampoco hacer que Dios haga algo porque usted se lo pide. El salmista dice, pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó. Hay un escritor, hermano, que dice, gloria al nombre de Jesús, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré Jehová. Él veía, hermano, la situación que se estaba viviendo, lo negativo que se estaba viendo, las cosas que estaban pasando que no eran buenas. Y dice, pero yo espero en Dios. Necesitamos, hermano, ser pacientes en este tiempo. Ser pacientes. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero tenemos que tener paciencia. ¿Cómo se va a arreglar esto? No lo sabe. A mí a veces me asombra, hermano, porque todo el mundo tiene soluciones. Usted se pone a escuchar el mundo, todos. Desde los pastores, los médicos, los presidentes, y solución de acá y solución de allá. Pero, ¿y Dios? Dios, ¿qué dice Dios? ¿Cuál es, hermano, gloria al nombre de Jesús? ¿Cuál es lo que Dios quiere? ¿Cómo saberlo si no tenemos paciencia? ¿Cómo saberlo si no esperamos en Dios? Si Dios no nos contesta en tiempo y forma para nosotros, es que Dios no nos está ayudando. Y Dios dice, solamente tener paciencia, esperar. Cuando a nosotros, hermanos, las cosas no nos salen en nuestro tiempo o en nuestra forma, ¿cuál más nosotros nos sentimos y nos preocupamos? Algunos se desaniman, otros se ponen mal, amén, que otros se enojan con Dios, porque dicen, ¿por qué Dios no? Pero Dios dice que debemos tener paciencia hasta que venga que la lluvia temprana y tardía. No depende de usted. No depende de usted. ¿De quién depende? De Dios. De Dios. Únicamente de Dios. Él es el único que puede mandar su lluvia temprana, mandar su lluvia tardía. Por más que nosotros, hermanos, hagamos lo que hagamos, hermanos, nunca podremos torcer el brazo de Dios. Nunca. Somos nosotros. Por eso, gloria al nombre de Jesús, cuando uno va al libro de Pedro, el apóstol Pedro dice, humíllese bajo la poderosa mano de Dios y todo te va a ir bien. No. Que cuando fuere
el tiempo, Dios va a obrar. Cuando fuera el tiempo. El tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de Dios, el momento de Dios. Por eso, hermano, gloria al nombre de Jesús. En una oportunidad, hermano, gloria al nombre de Jesús para siempre, la Biblia habla de una parábola de que estaba plantado el trigo y la cizaña, ¿no? Entonces dice, ¿querés que vayamos y arranquemos la cizaña que está? Dice, no, vamos a esperar. No sea cosa que cuando quieran arrancar la cizaña también, arrancando la cizaña, arranquen el trigo. Y nosotros, hermanos, es lo que a veces nos pasa. Arrancamos y arrancamos con todo. Y necesitamos que ser pacientes en este tiempo. Ser pacientes. No hay solución en el mundo todavía para lo que se está viviendo. No hay tampoco una luz de lo que se está haciendo. No hay un camino. Tenemos nosotros que esperar en Dios. Tenemos que esperar qué Dios dice, qué Dios tiene, qué Dios quiere. Ser paciente. Dios no te contesta hoy, Dios no te escucha hoy. Seguir esperando. ¿Seguir qué? Esperando. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el momento que Dios ha establecido. En una oportunidad, Moisés se va al monte por 40 días para que Dios le escriba las tablas con el dedo y los 10 mandamientos. Y la palabra de Dios dice que Moisés se demoró. ¿Por qué se demoró? ¿Por culpa de Moisés? No, porque así Dios lo había estipulado. Y cuando Moisés vuelve, ya los que estaban abajo decían, este Moisés, todo lo que demora, quién sabe si vuelve, capaz que Dios lo mató, quién sabe, capaz que se perdió, bajó para el otro lado de la montaña, no sé, vamos a arreglarnos como podamos. Y bueno, y ya se arreglaron a su manera. ¿Por qué? Porque no supieron que esperar. Usted tiene que entender esto y yo tengo que entender esto. El silencio de Dios no quiere decir que Dios no esté obrando. El silencio de Dios no quiere decir que Dios no esté haciendo nada. El silencio de Dios no quiere decir que Dios no esté peleando por usted. Si yo estoy enfermo, me pongo yo como ejemplo, si yo estoy enfermo, ¿sí? Si yo estoy enfermo y oro a Dios para que Dios me sane, mi mente, mi corazón y todo mi ser está orando para que Dios sane mi cuerpo. Pero cuando Dios escucha mi oración, Dios no solamente está mirando que me duele el cuerpo, sino qué Dios puede hacer para que eso sea productivo y dé fruto, porque la Biblia habla de fruto. Y cuando hablo de fruto, no estoy hablando simplemente de hacer algo bien. Estoy hablando de algo, gloria al nombre de Jesús, que uno aprenda de Dios. No quedarse solamente en lo que se ve. Tiene que ir mucho más allá. Yo lo dije en varias oportunidades. Yo todo el tiempo que yo estuve sufriendo de los riñones y que pasaba el tiempo y no veía salida y me había entregado y en momentos me había abandonado porque no encontraba una salida. Después que Dios en su momento y en su hora Dios hizo el milagro, mi mente, mi corazón, con respecto a algunas cosas, con respecto a Dios y a la humanidad, en mi vida cambiaron. ¿Por qué? Porque Dios obró en mi vida en su tiempo. No en el mío, en su tiempo. En su tiempo. Porque nosotros estamos como Marta y María muchas veces. Señor, si hubieras estado aquí. Hiede ya porque tiene 3 días. Y toda esa descarga que le hicieron a Dios. Pero ahí estaba Dios. Y Dios, cuando le dijeron, mirá que Lázaro está enfermo, Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que se vea la gloria de Dios. Todo eso le había dicho cuando fueron a decirle que Lázaro estaba enfermo. Y las mujeres decían, si hubiera
estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Si hubiera estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y nosotros, Señor, si tú hubieras obrado, no me hubiera pasado esto, no hubiera tenido este problema, no me hubieran hecho esto, no me hubieran hecho lo otro. Y Dios dice, paciencia. Paciencia. Cuando uno lee la historia, hermano, del hijo pródigo, el hijo pródigo se fue a desperdiciar todo. El hermano del hijo pródigo empezó a acomodarse, porque ya que estaba solo se iba acomodando. Y el hijo pródigo se alejó. Pero había alguien que tenía paciencia. Y era el padre. Y pasaban los días, pasaban los meses, y ahí estaba, con paciencia. El hijo pródigo no tenía ni idea de lo que era la paciencia. El hermano del hijo pródigo no tenía qué era la paciencia. Pero había alguien que tenía paciencia. Cada día que el hijo pródigo se había alejado de su padre y cada día que el hijo pródigo, hermano, se metía en la perdición más, gloria al nombre de Jesús, y más se iba más a fondo, este hombre esperaba y esperaba y esperaba, teniendo que paciencia. Cuando comenzamos a hablar, yo le dije que la paciencia en el latín es sufrir. Y ahí está el problema por lo cual nosotros a veces no tenemos paciencia. ¿Por qué? Porque no queremos que sufrir. No queremos sufrir. No queremos sufrir de esto, de aquello, de acá, de allá. E ignoramos, hermano, ignoramos que todo Dios lo permite. Lo que usted está pasando hoy, hasta ahora, ya sea doloroso, ya sea malo, ya le cueste, ya le duela, ya no lo entienda, Dios lo está permitiendo. Dios lo está permitiendo. En cada uno de nosotros Dios lo está permitiendo. Usted no está así porque está malorado o porque no tiene fe. Dios lo está permitiendo con un motivo en su vida y Dios quiere que uno tenga ¿qué? Paciencia. Yo estoy así por esto, yo estoy así por lo otro. No, yo no tengo, me quedé sin trabajo por esto y el otro, no, estoy solo por esto. No. Dios lo permite. Y una de las cosas que uno tiene que aprender, que lo que a nosotros nos pasa, Dios lo permite. Que lo que a usted le pasa, hermano, Dios lo permite. Dios lo permite, claro que sí. ¿Y por qué? No lo sabemos. Lo que nosotros sí tenemos que hacer es tener que paciencia y esperar. El salmista dice, clamé a mi Dios, clamé a Dios con paciencia y Él se inclinó a mí. Y Él se inclinó a mí. No es tan importante el tiempo que pase, sino el que Dios obre. Porque lo que nosotros necesitamos es que Él se incline a nosotros. Y aunque usted no lo entienda, no es tan importante que nuestra vida o a nuestro alrededor algo cambie, sino que Él se incline a nosotros. Que Él se incline, que Él ministra nuestra vida, que Él de alguna manera, hermano, nos toque. Se inclinó a mí y escuchó mi oración. Porque la oración también necesita paciencia. Y está bien que, hermano, uno redoble la guardia en la oración en cosas específicas. Claro que sí. Pero no la repetición de palabras y de frases va a hacer que Dios se incline. La Biblia dice, ¿qué es lo que va a hacer que Dios se incline? Mi paciencia. Mi paciencia. Mi paciencia.
Muchas veces, hermano, y yo creo que Dios en este tiempo, en algo ahí por ahí está tratando, por lo menos conmigo, y creo que va a ser con todo el mundo en general, la paciencia. La paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Mientras Cristo no llegue o no venga, hasta ahí usted y yo tenemos que tener paciencia y esperar. Y atienda esto, cuando usted entienda que le duele, es porque usted está siendo paciente. Me está doliendo, es porque usted está siendo paciente, está esperando. Cuando duele es cuando uno se da cuenta que está esperando. Cuando le afecta. Cuando usted siente los clavos como Jesús en la mano. Cuando usted siente la lanza en el costado, como Jesús. Y siente, hermano, esos golpes. Esperando que llegue la lluvia temprana y tardía. Capaz que usted no se ha dado cuenta, pero yo se lo voy a explicar. Usted está esperando. Está esperando. Tal vez no se ha dado cuenta, pero usted está esperando. Dios nos está haciendo esperar. Dios nos está enseñando a ser pacientes. Y dependamos específicamente de Dios. Todos y cada uno de nosotros necesitamos algo de parte de Dios. Nadie puede decir, yo no necesito, yo necesito. Y Dios sabe cuántas cosas yo he puesto, hermano, y yo le puedo hablar de cosas, hermano, que hace tiempo las puse en las manos del Señor. Y cosas que aunque le he puesto hace tiempo en las manos del Señor y he hablado de muchas maneras con Dios, todavía no he visto algo que cambie. Sin embargo, hermano, yo digo, Señor, lo último que va a perder es la esperanza en ti. Y aunque, hermano, a veces, hermano, uno dice, ni siquiera tengo fuerzas para esperar que Dios intervenga y haga un milagro en esto, hermano. Parece que Dios se las ingenia y al otro día Dios te da un poquito más de fuerza para que sigas esperando en Dios. Paciencia. Paciencia. Enséñame, Señor, a esperar. Enséñame a esperar. Enséñame a esperar en tu tiempo, en tu hora. Porque Dios, hermano, gloria a Dios, tiene su tiempo para intervenir en nuestras vidas. La palabra de Dios dice, hermano, que Dios podía haber hecho, hermano, cuando creó el mundo donde nosotros vivimos, Dios lo podía haber hecho en un segundo. Dios se tomó 7 días o 6 días, el séptimo descansó. Cuando Dios permitió que la mujer quedara encinta, eran 9 meses, ya no eran 7 días, eran 9 meses. Y alguna mamá diría, ¿por qué tiene que esperar tanto tiempo? ¿Por qué? Porque si el bebé nace en 5 meses, 4 meses, 6 meses, de seguro que va a dar más trabajo su recuperación. Pero Dios, que tiene el control de todo. La mujer encinta no puede ir al hospital a los 3 meses y decirle, no, yo quiero que me saquen el bebé, me adelanten el parto. Tiene que esperar. Por su propio bien y el del bebé. Así, gloria al nombre, nosotros tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios no son nuestro tiempo. Muchas cosas ojalá cambiaran hoy. Pero ¿qué vamos a hacer si no cambian? Si Dios ha determinado. Y con esto quiero terminar. Lo dijo el apóstol Pablo. Algunos tienen por tardanza su venida. Estaba hablando de la venida de Cristo. Pero es que Dios es paciente y misericordioso para con todo, no queriendo que nadie
se pierda. Que nadie se pierda. Por eso Dios tiene paciencia con respecto a la humanidad. Por eso Dios quiere que nosotros seamos pacientes. Pacientes. La paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia no es algo que nosotros, hermanos, tengamos de nosotros mismos, sino que es un don dado por Dios para nosotros, para saber esperar. Para saber esperar. Si Dios no me da esto, no lo sigo más. Si Dios no me contesta esto, no oro más. Dios tiene su hora y su tiempo. En una oportunidad Daniel oraba y oraba y oraba, y el ángel le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus peticiones. Habían pasado 21 días. Pero desde el primer día fueron oídas. No dice que contestaba, fueron oídas. Porque una cosa es cuando uno ora y otra cosa es el momento que Dios interviene. Por eso tenemos que ser pacientes. Ser pacientes. Y cuando medite en la paciencia, acuérdese que del latín lo que significa es sufrir. Quiere decir que vamos a sufrir. Pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí y escuchó mi ruego. Que Dios se incline, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia, que Dios nos dé fuerza, que Dios nos ayude a esperar, que Dios nos ayude a tener paciencia, que Dios nos dé fuerzas para que podamos esperar en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. Que aunque hoy sintamos muchos azotes en nuestra vida, de la forma, índole, hermano, yo no le deseo lucha o prueba a nadie o dificultad a nadie, pero ellas vienen, no piden permiso, no se adaptan a nosotros, sino que nosotros nos tenemos que adaptar a ellas hasta que Dios intervenga. Amén, hermano. Bueno, continuamos desde acá, ahora tras recibir una linda palabra de Dios, como Dios sabe hablar y ministrarnos a través de la boca del pastor Rodolfo Martínez, un pastor de años, un pastor que no nos soltó, sí, que sigue siempre en la vuelta, siempre con ánimo, con impulso, y bueno, siempre con recuerdos lindos, frescos, de tiempos que fueron, pero tiempos que se están escribiendo ahora. Esta es la historia, sí, que tenemos que tener en cuenta que se está escribiendo, la mejor historia es ahora. A veces hay gente que mira en lo recóndito y que siempre está valorando lo de atrás, lo que ya fue, o hay gente que siempre está con las expectativas extendidas hacia adelante y no sabemos valorar el momento que estamos viviendo. Bueno, este es un momento que Dios ha creado para que vos y yo también podamos estar orando, nos estemos acercando a Él confiadamente, a su trono, a su lugar de autoridad y de reinado, para hallar oportuna gracia y socorro. Y ¿sabes qué? No es que lo vamos a buscar a ver si lo podemos hallar, sino para hallar oportuna gracia y socorro. Lo vas a encontrar. Este es el tiempo, sobre todo, del socorro de Dios, porque es el tiempo muchas veces de la necesidad, de la enfermedad, de la angustia, la depresión, de la humanidad propia de nosotros que necesita y que nos pasa revista permanentemente, nos pasa realmente factura, como se dice, esta humanidad que nos hace bien en ese sentido si es que vamos, como ahora queremos ir todos a la presencia de Dios, de donde se nos imparte vida, donde se nos da gracia, poder sobre poder, donde Dios nos quiere llevar de gloria en gloria y te quiere realmente levantar tu cabeza, te quiere animar, te quiere volver a hacer sonreír, te quiere volver a hacer habitar en familia, te quiere dar un cuerpo sano, una economía sana también, te quiere prosperar en todas las cosas, como también que prospere tu alma. Así que con toda fe, con toda certeza, sabiéndole a Él un Dios de milagros, un Dios maravilloso que se inclina desde su trono a nuestra oración, a nuestro clamor, porque lo hacemos en el nombre de su Hijo amado,
a través de quien tenemos acceso a Él, ¿sí? Y por medio de Jesucristo también es el camino de regreso, el retorno, la respuesta que hoy Dios te va a dar a través de Cristo. Porque todo lo que le pidas al Padre, yo lo haré, dijo Jesús, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que vamos a orar, cerrar tus ojos ahí donde estás. Es el día del milagro, es el día de la sanidad, es el día de creerle a Dios, no lo aplaces, es hoy. Este es el día que hizo el Señor. Oramos. Padre, te damos gracias en este momento sublime, glorioso momento de socorro oportuno. Rodéanos por delante, por detrás, por derecha, por izquierda. Alcanza, Señor, con maravillas, con milagro, con unción de tu Espíritu Santo. Señor, que cada uno sea ahora animado, fortalecido en el ser interior y en la fe misma, Señor, para que ahora mismo cada uno, cada cual, pueda hacer, Señor, tu oración, tu petición delante de ti, amado, para que tú, atento al clamor de tus hijos, puedas estar respondiendo con maravillas ahora mismo. Extiende tu poder, Señor. Oh Dios, pasa el bálsamo de tu Espíritu Santo, Rey, obrando, Señor, aún en los familiares inconversos, gente que en esta fase 2 entre tu pueblo está suspirando delante de tu trono, Señor, para que este sea el tiempo de cosecha, de vendimiar la tierra, vendimiar las familias de tus hijos, de tu pueblo, Padre, que vengan los esposos, los matrimonios completos, Señor, ante tu trono, así los hijos, así también los apartados, los que se enfriaron, los que fueron ladeados, los que sufrieron violencia, los que han sido engañados muchas veces por las sutilezas del pecado, pero tú eres el Dios poderoso que rompe cadenas. Rompemos, Señor, toda obra del diablo y de los demonios. Que venga ahora libertad, Señor, que venga ahora salvación, sanidad, maravillas y milagros económicos también. Padre, en esta instancia, de manera especial, oramos por milagros. Señor, te hace el momento, Señor, en el cual tú la has fortalecido, pero fortalécela en todo sentido. Dios bendice su vida y así acuérdate de todas las viudas, acuérdate de todos los huérfanos y acuérdate de todos los extranjeros también que hay, Señor, en vida abundante y en todo este mundo, Rey, hasta donde llegue ahora esta oración, llegue también tu respuesta, Padre, y al que le falte fe, dale y aumentale la fe y hace, Señor, posible lo imposible y dale a cada uno y a cada cual su milagro que es en ti y por ti, y eres tú mismo nuestro mayor milagro, amado Padre, Hijo y Espíritu Santo, y decimos amén y amén. Bueno, maravilloso, ¿no? Poder estar en esta y bueno, que pronto ya sea aquella otra, ¿no? Esa situación mucho más estrecha, más cercana, más en vivo y en directo, aunque le damos gracias a Dios, ¿no? Que nos tocó esta cuarentena con todos estos medios de comunicación que nos permiten estar así comunicados. No se olviden que estamos en un emprendimiento permanente y cuanto más ahora incentivados en lo que tiene que ver con la concurrencia tuya también a un hogar luz. Y lo puedes hacer en forma remota en estos días y queremos que esta sea una oportunidad para que aproveches justamente la contención, el amor, si el ambiente familiar cristiano que hay en los hogares luz, eso te va a hacer mucho bien, te vas a dar cuenta de lo que te estabas perdiendo, ¿sí? Cuando entres en uno de estos hogares luz, donde hay un líder, donde hay cuidados mucho más cercanos, mucho más estrechos, donde la continuidad del contacto es mucho mayor y bueno, la contención es mucho mejor. Por supuesto que esto es así y mucho más, porque esto es parte de la estrategia de Dios, ¿no? Y no estamos hablando de un invento que de este tiempo que se nos ha ocurrido a nosotros o no sé a quién. No, esto está en la Biblia, ¿no? En el templo y por las casas. Hoy por el templo no estamos, pero sí podemos estar por las casas, aunque sea en forma remota, y qué lindo que se pone eso. Así que contactate, hacete miembro de los hogares luz también, ¿sí? Y ahí que lo puedas hacer ya mismo, que cuando más se está precisando, ¿no? Más gente, más contacto con uno, para que cuando volvamos al reencuentro que todos estamos esperando y esperamos que sea pronto, ya vos y yo estemos activos en esa otra ala, ¿sí? De lo que es el mover de Dios para que la iglesia siga creciendo, que es otro de los tópicos por los cuales también hacemos los hogares luz, porque es más fácil llevar un invitado muchas veces, en muchos casos, a un hogar luz que a un templo, ¿sí? A una iglesia, a un culto ya general. Así que bueno, nos vamos despidiendo agradecidísimos a Dios de encontrarnos nuevamente
Recuerden que estamos martes y jueves con predicaciones, con cultos en forma remota, y lunes, miércoles y viernes con los estudios bíblicos. Y bueno, los sábados normalmente estamos también mandando material del líder de los jóvenes. También los jueves se suma el material de estudio bíblico a través de nuestro hermano Eduardo Álvarez. Está muy bueno todo eso. Así que bueno, a estar comiendo de la mesa de Dios, y recordar que con celo santo te está celando Dios, porque sos de uno y ese es Él. Te mando un abrazo fuerte y apretado y nos vemos en cualquier momento. Dios te bendiga mucho. Chau, chau.